La leyenda de los gatos de Chipre, Santa Elena, las serpientes y el monasterio de San Nicolás. La leyenda principal y sus variantes. En el siglo IV después de Cristo, hacia los años 327 a 328, la isla de Chipre, y en particular la península de Akrotiri, en el suroeste, se encontraba en una condición de crisis profunda. Una sequía prolongada había resecado la tierra, y con ella había estallado una plaga de serpientes venenosas que hacía imposible cultivar los campos, pastorear el ganado o habitar con seguridad las aldeas. La leyenda cuenta que en este contexto dramático intervino una figura de extraordinario relieve histórico y simbólico. Helena, madre del emperador Constantino el Grande y mujer cuya fe cristiana ya había dejado una huella indeleble en la historia eclesiástica, siendo ella la protagonista del hallazgo de la Vera Cruz en Jerusalén. Según la tradición, Santa Elena, de regreso de su peregrinación a Tierra Santa, habría dispuesto la importación a la isla de cientos de gatos, en algunas variantes incluso 1000, procedentes de Egipto, Palestina o Persia. La intención era clara: encomendar a estos animales la lucha biológica contra los reptiles que habían hecho Chipre casi inhabitable. Sin embargo, las tradiciones chipriotas distinguen con nitidez el papel de Santa Elena del de Calocero, duque enviado a Chipre directamente por el emperador Constantino. Cuando la santa partió de la isla, fue Calocero quien reorganizó su administración, y a él las fuentes griegas atribuyen específicamente la tarea de llevar los gatos al monasterio de San Nicolás. Esta distinción, Elena como inspiradora y figura providencial, Calocero como ejecutor material y organizador, está bien arraigada en la tradición hagiográfica chipriota y refleja una estratificación narrativa más compleja de lo que aparece en las versiones occidentales de la leyenda. El relato se tiñe rápidamente de tonos épicos. Los gatos eran alimentados con carne 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, por los monjes de la Orden de San Basilio, no genéricamente, monjes, quienes tenían la tarea específica de alimentarlos para darles la fuerza necesaria para combatir las serpientes venenosas. Su presencia era convocada y dispersada con el sonido de campanas. Las fuentes griegas añaden una variante significativa. Los monjes no usaban una sino 2 campanas, una para llamar a los gatos a comer, la otra para enviarlos al campo a combatir las serpientes. Entre las comidas se les dejaba cazar libremente, y las batallas con las serpientes eran, según la tradición, feroces y sangrientas. Muchos gatos habrían perdido en estos combates ojos, orejas o narices, llevando sobre el cuerpo las señales de una guerra librada para proteger la isla y sus habitantes. El lugar central de la leyenda es el monasterio de San Nicolás de los Gatos, Agios Nikolaos ton Gaton, en Akrotiri, cerca de Limassol. Aún hoy existente como convento, restablecido en 1983 tras períodos de abandono, las destrucciones otomanas de 1570 y los daños de diversos terremotos, el monasterio alberga una comunidad de monjas que cuidan de los gatos que allí viven. La continuidad de esta práctica, las religiosas que alimentan y cuidan a los descendientes simbólicos de los felinos de Santa Elena y de Calocero, constituye uno de los hilos más sugerentes que conectan la leyenda medieval con la vida contemporánea del lugar. Estratificación histórica y crítica de las fuentes. Desde el punto de vista historiográfico, la leyenda no encuentra atestiguación en las fuentes más antiguas y autorizadas relativas a la figura de Santa Elena, como los escritos de Eusebio de Cesarea o de Rufino de Aquileia,
que también se ocupan con detalle de la peregrinación a Tierra Santa y de la actividad de fundación monástica atribuida a la madre de Constantino. La primera mención documentada de la leyenda se remonta en cambio a crónicas medievales más tardías, entre ellas las de Esteban de Lusignan en el siglo XVI y a los relatos de viajeros renacentistas que visitaron la isla. Esto no significa necesariamente que el núcleo del relato carezca de bases históricas. Significa más bien que fue elaborado, amplificado y codificado en un arco temporal largo, adquiriendo con el tiempo la forma estructurada de una fundación hagiográfica. La presencia de serpientes en la península de Akrotiri es un dato zoológico real. Chipre está históricamente habitada por la culebra de Montpellier y otros reptiles, y la densidad de algunas poblaciones de ofidios podría haber constituido efectivamente un problema para los asentamientos humanos en períodos de sequía o de expansión demográfica de los reptiles. Igualmente, el uso de los gatos como instrumento de control biológico de plagas, roedores, serpientes, insectos, está documentado en numerosas culturas del Mediterráneo antiguo y medieval. En este sentido, la leyenda chipriota, aunque en su vestimenta hagiográfica, refleja una práctica concretamente atestiguada. Lo que la tradición añade, y que constituye su núcleo propiamente legendario, es la figura de la santa como agente providencial, el marco narrativo de la batalla entre los gatos y las serpientes como lucha entre el bien y el mal, y la fundación del monasterio como institución permanente destinada a perpetuar la presencia felina en la isla. Estos elementos transforman un episodio de gestión práctica del medio natural en un relato de salvación, dotado de la estructura ritual típica de los mitos fundacionales religiosos. La distinción entre el papel de Helena y el de Calocero, a menudo confundida o fusionada en las versiones occidentales, es preservada con cuidado por las fuentes griegas y chipriotas, que atribuyen al duque de Constantino un papel ejecutivo y organizativo de primer plano. Los gatos de Chipre entre zoología, cultura y literatura. La historia de los gatos en Chipre es, naturalmente, mucho más antigua que la leyenda de Santa Helena. Las evidencias arqueológicas sitúan la presencia de gatos domésticos en la isla en el Neolítico, en un intervalo comprendido entre los 7500 y los 9500 años. El sitio de Xilourocambos ha devuelto el célebre enterramiento de un gato junto a un ser humano, uno de los testimonios más antiguos del mundo de este vínculo, cronológicamente anterior incluso a las evidencias egipcias más conocidas. La leyenda de Santa Helena y de Calocero representa, pues, en esta perspectiva, no un origen sino un refuerzo significativo. Un momento en que la población felina de la isla habría sido incrementada deliberadamente, y su presencia institucionalizada a través del cuidado monástico. Los descendientes de estos gatos son hoy conocidos con varios nombres: gatos de Santa Helena, gatos de San Nicolás, gatos de Chipre, y dos razas reconocidas llevan los nombres de Afrodita y Santa Helena, para subrayar el doble arraigo de la identidad felina chipriota entre el mito clásico y el cristiano. Chipre es hoy una de las islas con mayor densidad de gatos del mundo, y su presencia es parte integrante del paisaje cultural y visual del país. La literatura ha registrado esta presencia de manera memorable. El poeta griego Yorgos Seferis, Premio Nobel de Literatura en 1963, dedicó a los gatos del monasterio de San Nicolás un poema devenido célebre. Las fuentes griegas precisan un detalle de gran importancia para la interpretación literaria. Seferis comenzó el poema en Navidad de 1952 y lo concluyó en 1969,
concibiéndolo desde el principio como una alegoría política contra la dictadura militar ateniense y contra la ocupación británica de Chipre. El poema fue completado el 5 de febrero de 1969 y añadido como 18º y último componente a la colección Himerologio Catastromatos G, Diario de Bitácora 3. En este texto, la imagen de los felinos marcados y heridos, que continúan cazando a pesar de las mutilaciones, se convierte en metáfora de la resistencia y de la memoria histórica, pero también y específicamente en símbolo de la resistencia contra la dictadura y contra el dominio colonial. El registro de la leyenda popular se funde con la reflexión lírica sobre la historia y sobre la identidad griega, demostrando cómo un relato aparentemente local puede contener una resonancia universal y, en este caso específico, una precisa función política y antidictatorial. El monasterio hoy. El monasterio de San Nicolás de los Gatos es hoy meta de peregrinación religiosa y de turismo cultural. La iglesia principal data del siglo XIV, no del XIII, como a veces se recoge en fuentes menos precisas, es una basílica de una sola nave con bóveda de cañón, caracterizada por una entrada central decorada con las figuras de los apóstoles Pedro y Pablo. Durante el período de la iconoclasia, el monasterio sirvió como refugio para los monjes perseguidos, un detalle que acrecienta su significado histórico y simbólico dentro de la tradición ortodoxa. Las monjas que allí viven cuidan de los gatos con el apoyo gubernamental chipriota para su mantenimiento, en una continuidad simbólica con la tradición de los monjes basilianos que, según la leyenda, tocaban las dos campanas para llamar a los felinos a comer o para enviarlos a combatir. El monasterio se encuentra cerca del lago salado de Akrotiri, uno de los más importantes sitios de invernada para los flamencos rosados en el Mediterráneo oriental, y el conjunto del paisaje, el convento, los gatos, el lago, la península desértica, constituye un lugar de singular densidad histórica y natural. Conclusión. La leyenda de los gatos de Santa Elena y de Calocero es, en conclusión, un ejemplo refinado de cómo la memoria colectiva entrelaza hechos históricos verificables, prácticas ecológicas concretas y narración religiosa en un relato coherente y duradero. Su valor no reside en la distinción neta entre lo que sucedió y lo que fue inventado, sino precisamente en la imposibilidad de separar los dos planos. Es esta opacidad la que la hace viva, visitable y capaz de continuar generando significado. La especificidad de las fuentes griegas, con su atención al papel distintivo de Calocero, a la orden basiliana de los monjes, al sistema de las dos campanas, a la datación y a la función política del poema de Seferis, y a la correcta datación cuatrocentista de la Iglesia, devuelve un cuadro más rico e históricamente estratificado de lo que ofrecen las versiones occidentales de la leyenda, e invita a no aplanar las tradiciones locales en una narración unificada y simplificada.